Bienvenidos a nuestro servicio. ¿Por qué no te pones de pie o preparas tu corazón, más importante, para invitar la presencia del Señor donde quiera que estés? Hemos creado este espacio para que puedas invitar a la persona más importante, Cristo Jesús, en tu hogar. La mejor cosa que puedes hacer en este día es poner tu mirada en Jesús, la roca eterna, el Dios todopoderoso, altísimo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que tú lo exaltes y te enfoques en Él, para que Él venga con su amor, con su paz, con su gracia, con su perdón, con su sabiduría. Sí, ¿por qué no levantas tus manos si es posible? Canta conmigo y dile: Dios, mira hacia ti, no me abrumaré, dame vista para ver como tú. Dios, mira hacia ti, eres mi ayudador, hazme sabio, tú sabes lo que hacer.
miro hacia ti, eres mi ayudador. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Sí, Jesús. Dios, miro hacia ti, no me abrumaré. Dame vista para ver como tú. Dios, miro hacia ti, eres mi ayudador, Señor. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Oh, por siempre y siempre. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Solo tú reinas, solo tú, Jesús. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra programación Iglesia en mi casa. Estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes que toman su tiempo, invierten tiempo para conocer en particular estos temas que estamos desarrollando. Estamos en este tema tan precioso que hemos titulado Pacto de Sangre, y estamos explicando a través de la historia de la Biblia. Pero ahora, antes de entrar a nuestro
tema principal, es tiempo de dar al Señor con nuestros diezmos y ofrenda. Aún eso, el diezmar, el ofrendar, el compartir, es parte de ese proceso de pactar con Dios. Escuchen las siguientes palabras en Malaquías capítulo 3, verso 10 al 12, que es uno de los más famosos en la iglesia que usamos para recibir los diezmos o ofrendas, porque son en particular la profecía que aún Dios está dando a su pueblo. Escuchen, traed todos, está hablando Jehová, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, al compartir de todos los bienes, Dios te está pidiendo a ti y Él va a cumplir su lado. ¿Recuerdan la palabra que estudiamos la primera semana de lo que es un pacto que alguien superior da a alguien inferior? En este caso, esa entidad superior es Jehová, que Él está pidiendo: si tú cuidas de mi casa, yo cuido de tu casa. Al compartir de tus bienes conmigo, eso me demuestra fe y que estás interesado en cumplir esa parte del pacto. No solamente Dios cumpliendo su parte, pero mira lo que dice Él en la palabra. Y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Digan conmigo: bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan, ¿verdad? Entonces, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Eso es decir, si se meten contigo, se meten con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha pactado. En inglés lo dicen cut covenant, ha cortado lo que es el animal para pactar. No suena correctamente. Cortar pacto es como separación, pero no cortar el animal del pacto. Es la manera que se debería que traducir. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No solamente el enemigo, los detractores, pero aún la naturaleza, Dios la va a cambiar a tu favor, para que ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. ¿Por qué? Porque daremos fruto a su tiempo. Escuchen verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Parte de la razón por cual un Dios que ha pactado con nosotros desea bendecirte es para que las naciones se den cuenta y aún tengan envidia que tú y yo tenemos a un Dios que ha pactado con nosotros y provee por nosotros. Mira, si tienes tu diezmo ahí, posiblemente dice la semana pasada, o vas a dar este domingo con nosotros presencial en persona, te invito a hacerlo. Toma ese diezmo en tu mano y vamos a bendecirlo. Padre Celestial, te doy gracias por tu pueblo que te cree a tu palabra. Y Señor, me encanta que tu palabra dice que te podemos probar en esto, es recordarte de estas cosas. Recordarte, Señor, reconocemos, es pactar. Si he hecho pacto contigo, yo recuerdo de ese pacto y lo que tú has prometido. Y por eso, Señor, bendecimos tu nombre. Entregamos lo que nos has pedido, Señor, para bendecir, para proveer en tu casa, pero también en nuestra casa. Señor, provee a esta iglesia los costos, las cosas que tenemos que invertir, pagar las cosas que tenemos que comprar, Señor, para poder cumplir el evangelio y atraer a mucha gente a conocerte. Y esto te damos gracias. Por eso diezmamos, ofrendamos nuestro tiempo, nuestro talento y también nuestro tesoro. Recíbelo ahora en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Di conmigo, amén, por favor. Si estás aquí conmigo y sabes lo que es diezmar, el Señor te está bendiciendo aún así por reconocer su palabra. Un breve anuncio, solamente puedes ver el servicio de este domingo donde lo compartimos a largo. Este domingo que viene, lo que sería el 21 día de marzo, 21 de marzo, estaremos en Iglesia en el Parque. Entonces, por favor, busca la información, marca el teléfono de la iglesia 714-465-1611 para obtener toda la información
que necesitas. Muy bien, entonces aquí estamos. Voy a comenzar mi reloj aquí para contener toda esta información, todo este proceso, y voy a brincar inmediatamente. Estamos en esta tercera semana de lo que es el pacto de sangre. Y como breve repaso, en la última enseñanza hablamos acerca de los elementos comunes en los pactos de sangre en distintas culturas, lo que hacían y cómo lo hacían. También vimos cómo Dios cortó los animales del pacto para hacer un pacto con Abraham. O es decir, Dios cortó pacto con Abraham. Dios cortó ese animal y pactó con Abraham antes que le cambió el nombre. Aprendimos que todos somos ministros de este nuevo pacto. Este nuevo pacto bajo nuevas promesas. Ahora Él nos ha hecho a nosotros ministros. Y si somos ministros de un nuevo pacto, creo que deberemos saber de qué consiste este nuevo pacto. Si estás conmigo, por favor, di amén. Si sabes que eres ministro de un nuevo pacto, di amén. Si estás aprendiendo lo que es el pacto o te estás interesando en lo que es ser un ministro del nuevo pacto, di amén también conmigo ahí, por favor. Este pacto, diríamos que reconocer, se sella con sangre. Y una vez sellado con sangre, es inquebrantable, es inmutable, es irrevocable y también es vinculante. La única salida es por medio de la muerte. Y es por eso que si tú no cumples tu parte, dice el pacto, te haré a ti lo que hicimos a este animal. Recuerden, la primera y segunda semana hablamos de cortar ese animal en dos. Eso era señal que ese animal dio su vida para que nosotros tuviéramos este pacto de sangre. Y si no cumples tu parte, eso te sucederá. Y estoy viendo abajo porque está lo que sería el animal partido en dos. En esta enseñanza vamos a observar cómo Dios guarda el pacto. Vamos a recorrer rápidamente el Antiguo Testamento, que Dios cumple su promesa, y la Biblia con sus dos distintos testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, podremos confirmar el pacto de sangre a través de las historias, todo el acontecimiento y los detalles de lo que sucedió. Vamos a iniciar, y como ya lo hicimos en el libro de Génesis, pero el pacto no solamente se encuentra en el libro de Génesis. Bueno, por ejemplo, vayan conmigo con el salmista, Salmo 81, verso 1 al 10, y nos vamos a dar cuenta que este salmista, un hijo de Israel, nos está relatando, nos está contando la historia de Israel. Cantad con gozo, dice el salmista, a Dios, fortaleza nuestra. Dios es nuestra fortaleza. Brincamos así, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Pausen ahí. Estas son palabras de pacto. Recuerdan que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, tomando la parte mayor del nombre de Jehová y poniendo y cambiándole el nombre de Abraham, para que ahora tiene un nuevo significado. Si no lo conoces, ve la última enseñanza y te vas a dar cuenta. Pero no solamente el nombre de Abraham fue cambiado, también el nombre de Jehová fue cambiado. ¿Cómo? Porque él fue de ese punto en adelante conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Verso 2, entonad canción, dice el salmista, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Me imagino, una de mis palabras favoritas, deliciosa, que es nuestra fe es deliciosa. El sabor de nuestra congregación es un sazón delicioso. Y aquí el salmista está diciendo, el arpa deliciosa, el salterio. Tocad la trompeta, verso 3, en la nueva luna, en el día señalado. Y estamos en Salmo 81, verso 3, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Verso 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Ahí está de nuevo, esas palabras de pacto, esas genealogías, esa descendencia. Y este salmista en particular está invocando al Dios de pacto al nombrar que es linaje escogido y descendencia aún de Jacob, lo que sería la tercera generación, Abraham, Isaac y Jacob. Verso 5, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía.
Aparté su hombro. Escuchen lo que el salmista escuchó, pero no entendió. Verso 6. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Qué interesante. Aquí van palabras que el salmista dice que no entendió y cambia su voz del salmista. Ahora Dios está hablando. Verso 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Quién? ¿El salmista? No, mi amigo. Dios escuchó el clamor de su pueblo y respondió y dice, y yo te libré. Te respondí, dice Jehová, en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Y simplemente dice, Selah. Esa palabra es simplemente decir, pausa y reflexiona sobre lo que se acaba de decir. Es decir, considera como que si es un secreto y solamente los israelitas reconocen, los hebreos conocen esas palabras que el salmista dice, no entendía, pero aquí les va. Mira lo que hizo Jehová. Aparté su hombro de debajo y empieza a recontar y luego dice, Selah, pausa y recuerda, pausa y reflexiona, pausa y piensa sobre estas cosas. Verso 8, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Verso 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Verso 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, no solamente de una nación a otra, no. Es decir, yo te hice subir de la esclavitud, te saqué de la esclavitud. Yo soy Jehová tu Dios. Este salmo está hablando de pacto, está hablando de promesas, está hablando de cumplimiento de esas promesas. Y luego continúa y termina con estas palabras. Jehová hablando con su pueblo. Abre tu boca y yo la llenaré. No es un truco, él está diciendo simplemente abre la boca y yo la llenaré. Note lo que dice el verso 10, yo soy Jehová tu Dios. Esta frase es posesiva, o sea, denota una posesión. Dios aquí muestra su amor profundo y la ternura y su celo está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios. Si me escoges, yo soy tu Dios. Aquí revela su rol como Dios omnipotente, omnipresente, pero también revela un rol nuevo como Padre, que está preocupado, que cuida. Así como Él nos posee, también desea que nosotros le poseamos a Él. Es decir, Él quiere que su pueblo lo anhele así al mismo nivel que Él nos anhela a nosotros. Él mismo quiere entregarse a sí mismo por y para nosotros. Ese es su corazón y esa es la naturaleza que Él quiere dar, que Él se quiere interesar. Tan celoso es que Él quiere ser el que provee y quiere que tú sepas que Él fue el que suplió, el que dio. Examinen conmigo Juan 3:16. Estoy brincando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Que dio qué? Dio a su Hijo. Entonces eso dice, no dice que Dios demandó. No, Dios dio. Eso es su naturaleza, es su carácter, es la generosidad. Él siempre, escúchame, Él siempre quiere dar. Él quiere darte a la medida que tú puedas aceptarlo. Él quiere dar. Y a los hijos de Israel les ha dicho, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, te di la oportunidad que salieras de la esclavitud. Y luego les dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora tenemos en este Salmo 81, vamos a contar otra parte para que reconozcan lo que el salmista está contando. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Mira, toda esta área que vamos a entrar ahorita, en particular comenzando con el Salmo 81, estamos hablando cuando Jehová cumplió su promesa y su palabra, su pacto de liberarlos, de venir en contra cualquier enemigo que vendría contra el pueblo de Israel.
ahora Jehová se va a demostrar. Y aquí el salmista nos está recordando a nosotros que Jehová dijo: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Se refiere cuando el pueblo de Dios se mudó de donde previamente estaban y se fueron a Egipto con José, pero el faraón que conocía a José eventualmente murió, y los otros faraones, los que siguieron a ese primer faraón bajo José, no conocían a José y tampoco a su Dios, y menos a su pueblo. Simplemente se dieron cuenta que eran numerosos y por lo tanto terminan como esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque los faraones no conocían a José y tampoco a su Dios, y menos a la gente. Entonces, por 430 años el pueblo de Dios, un pueblo que tenía pacto con él, fueron esclavos a una tierra extranjera. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que por una u otra razón el pueblo de Israel entraba en estos tratos, pero también no cumplían su parte de obedecer a Dios y entraban a las manos de sus enemigos, a tierras extranjeras, pero en este situación particular, 430 años bajo la esclavitud de estos faraones, de este faraón. Y cuando clamaron a Jehová, cuando clamaron a Dios, verso 6 dice: aparté su hombro de debajo de la carga. Dios está encargando que nosotros entendamos, pero también les está relatando, contando de nuevo: yo fui el que aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Dios los liberó de la esclavitud y de el arduo trabajo de hacer ladrillos sin paja, hacer esos ladrillos que tenían que acarrear. Aquí Jehová les está recordando: por favor, recuerden que yo los saqué de la esclavitud. Verso 7 dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. No fue otro Dios, pero clamaste. ¿A quién clamaron? Clamaron a el Dios que habían tenido pacto con él. El pacto fue honrado primeramente por Dios, pero también por los israelitas, por eventualmente, después de 430 años, clamar de nuevo a Jehová. Me llamaste y respondí, dice de Jehová. Está diciendo Dios: te respondí en lo secreto del trueno. Qué interesante, es como una clave, como que no todos compartieron esa misma experiencia, pero al Jehová contarlo, responder y decir en lo secreto del trueno, los que lo vivieron esa experiencia saben exactamente de qué se refiere a Dios. Ese lugar es el secreto del trueno. Y aún lo reconocemos que fue en el monte Sinaí cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. De ese punto en adelante, Dios empezó a enseñarles quién era Él. A través de los 10 mandamientos, también les demostró la vida peculiar a lo cual los había llamado Jehová. Entonces aquí estamos en estos secretos, en estas claves que Jehová sabe. El salmista dice en el verso 6 que no entendía, pero los que vivieron esa experiencia reconocen exactamente de lo que Jehová está hablando. Con esa amistad reconoce a Jehová que los suyos recuerden esa historia. Dios luego dice: te probé junto a las aguas de Meribá. En el capítulo 20 realmente vemos esta porción. Los hijos de Israel tenían sed y empezaron a quejarse. Estaban en el desierto después de que los sacó de esclavitud. Estaban pasando por el desierto, entonces tenían sed. Entonces Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Es una historia muy interesante, de dónde vendría el agua, ¿verdad? Entonces Jehová le dice a Moisés: háblale a la peña para que salga agua. ¿Cuánto se puede imaginar eso? Tiene a 2 millones o 3 millones de judíos que tienen sed, le están amonestando a Moisés que tienen esta sed, pero Moisés no sabe qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Digan eso conmigo, por favor. Dios sí sabe, mi Dios sí sabe qué hacer. Háblale a la peña. ¿Qué? Ponte a hablar con una roca. ¿A poco agua viene o brota de una peña? Entonces Moisés, en vez de hablarle, confundido, pero también frustrado con su propio pueblo, le pega, golpea a la peña, pero aún así, no siguiendo las instrucciones de Jehová, aún así la roca, la peña,
provee su recurso, provee el agua que el pueblo de Israel necesitaba en el desierto. En el desierto. Brinquemos a verso 10, Salmo 81, verso 10 dice, yo soy Jehová, tu Dios. Es muy personal, es muy íntimo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué deberíamos que abrir la boca? ¿Por qué abrimos la boca? Porque estamos esperando algo bueno, ¿verdad? Cuando mi esposa ha cocinado algo bueno y me provee una cuchara o una tortillita con algo especial ahí, ¿qué me dice? Toma, prueba esto, prueba esto. ¿Y qué hago yo? Abro la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy esperando lo que necesito. Tengo hambre, necesito algo de comer, pero aquí Jehová le está diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, ¿qué no es cierto que de esa manera esperamos, al abrir la boca, esperamos recibir lo que necesitamos? Esas palabras pintan un cuadro muy especial. En el sentido, es como cuando las aves les dan de comer a sus pajaritos con esas, qué sé yo, le dan ese gusanito a los pajaritos cuando están abriendo la boquita para recibir. No es un truco, no le está dando una piedra, no le está dando algo, no es un juego. Y Dios aquí se está dejando conocer que está cumpliendo el pacto, pero no solamente cumpliendo el pacto, la promesa, no, pero proveyendo lo que necesitan, agua de la peña. Y aún así les dice, Jehová, abre tu boca y yo la llenaré. No es un truco, no es un juego. No quiero jugar con lo que tú necesitas. Algunos piensan que buscamos forzar a Dios de esa manera, de siempre pedirle y pedirle. No les estamos moviendo la mano a Dios. Él desea cumplir sus promesas. Él es un Dios generoso. Dios no le tienes que torcer el brazo. Dios mismo nos está diciendo, hemos pactado juntos. Quiero bendecirte. ¿Recuerdan las palabras que Jehová le dijo a Abraham? Bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Y no dice, abre tu boca y te daré ahí lo que estás pidiendo. No dice eso. Dice él, abre tu boca y yo la llenaré. Te voy a saciar. No te voy a dar un poquitito o a lo mínimo lo suficiente, sino te llenaré. ¿Cuántos necesitan escuchar esto en esta noche? Que necesitas que Dios sacie, que Él te llene por completo, no solamente un poquitito, pero que tu copa esté rebosando. Y aquí es donde hay mucha gente que sufre. Dios no dice que tienes que dar a la talla, que tienes que ser perfecto, no tienes que estar a la altura de su criterio. No, Él dice, yo quiero cumplir mi pacto contigo. Mira, yo y mí son para ti. Yo quiero cumplir mi pacto, dice Jehová, contigo. Entonces el yo y el mí es para ti y para mí también. Esa es la motivación, ese es el corazón de Jehová. No es por lo que tú le puedes añadir, pero es por su gran amor. Como creyentes nos cuesta creer esto porque nos enfocamos en nuestras faltas y cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios. Nos enfocamos cómo hemos sido nosotros decepcionados una y otra vez. Aún hemos fallado también nosotros una y otra vez, pero Dios sigue diciendo, Manuel, abre tu boca y yo la quiero llenar. Dios nunca falla. Ahí si tú necesitas que Dios sea tu Dios, el Dios que nunca falla, chatea conmigo, pon tu nombre ahí. Yo puedo poner Manuel Antonino Orozco Bonilla, pon tu nombre ahí, Salvador, Zulema, Carlos, pongan su nombre, los que necesitan que Dios los llene de toda cosa buena. Mira, la perfección no es necesaria para recibir de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces no me han escuchado decir, no somos perfectos, somos perdonados? Entonces la perfección no es la necesidad. Dios no nos está diciendo que tenemos que ser perfectos y tampoco está diciendo, sí, ayúdate tú y yo te ayudaré. Yo ayudo a los que se ayudan. No, Él no está diciendo eso tampoco. Dios no espera que nosotros nos ganemos sus promesas. Lo que Él está diciendo es, yo no soy meramente humano. Yo quiero cumplir. Yo soy Dios de los ejércitos. Yo quiero ser también tu Dios. Yo te saqué con mano fuerte, dice la palabra. Abre tu boca
y yo la llenaré. No te está amenazando. Él ya tiene alguna provisión. Y aquí vemos de la manera que suavemente, ricamente, dulcemente les está hablando a su pueblo. Para el creyente que no entiende el pacto, que no ha hecho pacto, les cuesta creer, aún ver que la provisión que tenemos viene de Jehová. Por esto estamos enseñando este mensaje de lo que es el pacto, que no solamente en el libro de Génesis, pero a través del Antiguo Testamento y aún un Nuevo Testamento y un mejor pacto. No quiero entrar demasiado en lo venidero, pero reconocemos aquí que también vamos a ver en Éxodo la historia tan bella de lo que el salmista estaba hablando, que Jehová dijo que yo fue los que los liberé de la esclavitud. Entonces vamos a leer en capítulo 2, versos 22 y 23, capítulo 2, 23 y 24, que dice lo siguiente, Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. De nuevo, recuerdan, José los liberó de la hambruna. El faraón le dio el anillo, se lo puso en la mano de José, que era el número 2 en autoridad, en puesto. Pero cuando ese rey de Egipto murió, ese faraón murió, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Verso 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdan el domingo, los que estuvieron conmigo, aún hubo un tiempo después de la alabanza que aún en una manera yo reconocí y dije estas mismas palabras, reconociendo que Dios también sabe interpretar esos ruidos, esos gemidos, ese dolor, ese quebrantamiento de corazón. Y dice verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, lo que posiblemente bajo la esclavitud, bajo el yugo, lo que era esa servidumbre, estaban llorando, estaban gimiendo. Y dice la palabra, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se me hace muy interesante lo que es la personificación de Dios en ese sencillo relato, y se acordó de su pacto. Es decir, el sempiterno Dios, el Dios que ha existido de la eternidad pasada a la eternidad futura, no tiene principio ni fin, y aún es el omnisciente. Él lo conoce todo, no se le olvida nada, aunque la Biblia dice que Él no recordará tu pecado más. Eso es a propósito, y aquí mismo pinta el mismo cuadro. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí esa personificación se me hace muy interesante. Es como que Dios está esperando que lo reconozcan para que Él diga, yo me acuerdo de ti. Mi papá a los 92 años de edad ya se le olvidaban ciertas cositas, pero cada vez que abría sus ojitos y veía a cada uno de sus nietos, pero este relato es particular a mi hija Victoria, ella tiene un lunar así cerquita de su boca, y cada vez que mi papá levantaba los ojos y la reconocía, se le abrían y sonreía. Mi papá era bueno para cantos, le empezaba a acomodar y cantar, ese lunar que tienes. Y le cantaba su cantito así entre un abuelito y su nieta. Algo tan bello para mí como hijo ver, pero aquí cabe en el sentido de que a Dios no se le olvidó su pacto, pero es un amanecer, un reconocimiento. Después de que el pueblo de Israel clamaron a Él se acordó de su pacto con Abraham. ¿Se acuerdan anteriormente donde hemos dicho, el pactar es recordar? El pactar, ¿por qué no chatean eso conmigo? El pactar es recordar. Aquí dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham. Para dar una perspectiva, a estas alturas ya hace 400 años desde que Abraham había muerto. ¿Acaso Dios no pudo ignorar el pacto porque lo hizo con Abraham? Entonces ya se me olvidó, ya no lo voy a hacer. Pero Abraham ya había muerto, no tenía que cumplirlo. No, nuestro Dios es el Dios de pacto. Él dice y lo hace. Él fue el que inició originalmente el pacto, no Abraham. Y por eso el verso 24 dice que Dios se acordó
de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, con la descendencia de Abraham. Así lo dice el verso 24, cuando Dios pactó con Abraham, también en su linaje, en su descendencia, pactó con Isaac. Aún reconocemos, Isaac es el hijo de promesa. Isaac es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, literalmente, pactó con su misma promesa, porque Jehová había cumplido en la vida de Isaac y Jacob. Es decir, también pactó con su descendencia de Abraham. Y por eso para nosotros los cristianos estamos tan emocionados de que Gálatas reconoce este sentido. Si tú pones tu fe en Jesucristo, entonces tú y yo somos familia con Abraham y las herencias de Abraham también nos tocan a nosotros. Dios se acordó, es tan especial reconocer que Él se acordó, no porque se olvidó, pero es reconocer. 400 años después, cuando los hijos de Israel finalmente clamaron a Dios. Mira, antes de eso, ¿por qué no lo hicieron el primer año de esclavitud? No sé, 10 años de esclavitud, 100 años, no sé, y aún puedo recorrer hasta 400 años. El no sé por qué esta generación sí pudo clamar a Dios, pero el punto es que cuando clamaron a Dios, Jehová inmediatamente estaba ahí y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No volteó su vista para decir, ojalá que no me vean aquí. No, Dios pactó y cumplió el pacto que le había hecho a Abraham. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bello cuadro aquí, como un padre reconociendo a sus hijos. Posiblemente has visto cuando un padre está tomando una siesta y lo despiertan y se está despertando y lo ve. Así puede ser aún este cuadro, pero reconozco que esa personificación no cabe, porque Dios no duerme, no se adormece. Él vigila hasta 1000 generaciones de cumplir su pacto, pero el reconocer, el mirar al objeto de su delicia y reconocerlos. Y dice, y los reconoció Dios. Verso 25, se me hace tan precioso. Ahora veamos el capítulo 3 sobre el plan de Dios en acción. Estamos hablando de nuevo de este Dios de pacto, cómo cumple su palabra y sus promesas. Éxodo capítulo 3. Vemos aquí el plan de Dios en acción. Escuchen las primeras, el primer refrán. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Ya escucharon el nombre? Moisés. Moisés es el plan de Dios en acción. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí inmediatamente yo ya estoy interesado con Moisés. ¿Qué está pasando allá? Esa zarza no se consume. Hay un fuego ahí. Entonces aún yo como Moisés me hubiera acercado. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios y en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí de nuevo, este Dios está invocando, está recordando el pacto. Recuerden, Él se está presentando. Cuando yo me presento como Manuel Orozco, aún lo más largo, más formal, Manuel Antonino Orozco Bonilla, para que sepan de qué familia soy. Pero lo más personal, Manolo, me dice mi familia. Y así se está presentando Jehová. Jehová, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción
de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Qué interesante, mi pueblo. Aquí se está interesando muy personal, y aún por eso los cristianos decimos que no es una religión, sino es una relación, y nos estamos relacionando con este Dios que se interesa, que es mi pueblo. Así habla mi Dios. Dios toma posesión de nosotros. No somos cualquier cosa, somos su posesión, su creación, su delicia diaria. Puedes escuchar la pasión de sus palabras. Así te ve Dios a ti. Tú le perteneces a Él. Es mi pueblo. Y por eso yo digo que esta situación de la iglesia es muy interpersonal. Es muy personal. ¿Por qué? Porque yo soy el pueblo de Dios. Verso 8 continúa reconociendo, y he descendido. Mira, aquí Dios está interesando. Los vi y descendí. Los escuché y aún me estoy involucrando. Dios aquí está cumpliendo lo que juró que iba a cumplir, y aún cumpliendo los términos del pacto. Dios está involucrado. Te escucha y se involucra, descendió, los vi y descendí. Continuamos, verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. De nuevo, la generosidad de Dios la vamos a ver, el cumplir su pacto, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, está hablando Jehová con Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no quiere demorarse. Dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré. He oído su clamor. Vamos. Es como que él ya se agarró sus sandalias, porque le dijo a Moisés que las removiera. Agarró sus sandalias, las sandalias de Moisés, y vámonos. Dice, yo he escuchado, ahora quiero activarme. El plan en acción era Dios escogiendo a Moisés. Verso 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Los que estuvieron conmigo el domingo, ¿verdad? Hasta Faraón, disculpen, hasta Moisés cuestionó, ¿quién yo? ¿Quién soy yo? Dice, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y Jehová le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Alguien tiene que escuchar eso. No sé qué más estás escuchando, pero a este nivel de esta programación, Dios te dice, yo estaré contigo. Si has pactado con Jehová, no te olvides. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Jehová dice que Él estará ahí contigo. Y esto te será por señal, le dice a Moisés, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado, escuchen, cuando hayas sacado, entonces ya tiene el plan Jehová. Cuando hayas vencido, cuando hayas ganado, cuando tengas la victoria, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál monte? Recuerdan, el monte que él vio esa zarza, a ese monte estaba tan lejos de donde los israelitas estaban en esclavitud, pero aún eso será una señal. Serviréis a Dios sobre este monte. Verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Buena pregunta, ¿verdad? Porque Moisés aún así había escuchado de este Dios, pero no lo conocía íntimamente. ¿Cómo te llamas? Y ahora vemos lo que es esta pregunta aún de Moisés a Jehová, presentándose por la primera vez, y respondió Dios a Moisés, y yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me envió.
a vosotros. No sé si tú ahí estás escuchando esta programación, pero te quiero dejar saber, porque has hecho pacto con Dios, has declarado en fe que tú harás, que tú diezmarás, que tú servirás, que tú vas a alabar a tu Padre Celestial. Aún Él respalda. Yo soy. A Él estás alabando, a Él estás adorando, a Él estás diezmando, dando, honrando, sirviendo. Y por eso yo te declaro, yo soy, te envió a ti. Yo soy, me envió a vosotros, le dice a Moisés, verso 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí está de nuevo. Dios, el eterno Dios, una y otra vez está recordando a generación tras generación tras generación. No lo tiene que hacer. Muchos conocían de su antepasado, pero no habían hecho el pacto, así como Abraham lo hizo, y posiblemente ahí se puede olvidar, pero no. Jehová, Dios, había dado su promesa y Él no va a dejar que caiga al piso. Él va a cumplir su promesa. Entonces aquí le dice, el Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Para siempre? Sí, porque es un pacto de sangre. La única manera de que uno puede romper, anular, es por la muerte. Pero Dios dice, no, es para siempre. Esa es mi palabra solemne. Este es mi nombre para siempre. No va a cambiar su mente. El llamado es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. La promesa de Dios no se puede anular. Este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Recuerden, recordar es pactar. Pactar es recordar. Y aún podemos entrar, ve y visita la primera enseñanza de los elementos, de lo que sucede para recordar lo que es el pacto. Dios de 100 años, de 1000 años, no, es el Dios de todos los siglos, para siempre Él va a recordar. Así de serio toma Dios su pacto, su promesa, su palabra, tan serio que dice, este es mi nombre, y se marca, se sella por Abraham, Isaac y Jacob. Dios conecta el nombre de la gente en la carne o carnal y pecaminosa con su propio nombre para siempre. ¿Acaso no haría lo mismo contigo? Es esta pregunta. ¿Piensas que tú estás solo? No estás solo. Él ha pactado contigo a través de la sangre de Cristo Jesús. Tú no eres tan carnal como fueron los tiempos de Abraham, porque la sangre de Cristo te ha salvado, te ha lavado ahora, una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Es por eso que el nuevo pacto es un mejor pacto. Digan conmigo, mejor pacto. Chateen ahí conmigo, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. También chateen conmigo, mejores promesas, o si gustas, solamente promesas. Dios está diciendo, este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. Dios termina liberando a Israel con 10 plagas. La Biblia dice que lo hizo con mano fuerte y con señales y con milagros. ¿Cuántos sirven a ese Dios que tiene mano y brazo fuerte y que siempre libera con señales y milagros? Ahora reconocemos que de esta manera tuvo algo que suceder. Este tema de lo que es el corazón del faraón que fue endurecido, que estamos a punto de leer. Este tema siempre ha sido difícil de entender. Cuando Dios golpeó, y aún deberíamos que reconocer que la palabra plaga es la definición de golpe. Entonces, con 10 golpes, 10 plagas, Dios causó. Vino sobre el Egipto con estas plagas, pero con una mano fuerte libró a su pueblo con gran poder para poder hacerlo de una manera maravillosa. Tuvo que endurecer el corazón del faraón para poder cumplir lo que era estas maravillas, esta mano fuerte y este golpe de plagas. Le tuvo que endurecer al faraón. Entonces, ¿cuántos de ustedes que están conmigo aquí recuerdan lo que es el libro de Éxodo? En los capítulos 4 en adelante vemos esta historia tomar lugar. Hay gente que se rasca la cabeza. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios
endureció el corazón del faraón. Pablo toca ese tema en capítulo 9 cuando describe de esta manera: dirá el vaso de barro al que lo formó. Ahí está hablando de el Dios omnipotente. Ahora le tiene que dar razón a lo que aquí Pablo dice, el barro. Entonces dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dice, argumenta Pablo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, Dios puede hacer lo que Él desea hacer. En verso 18 dice: de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. También reconocemos que aun cuando esto está sucediendo, que la soberanía de Dios no se puede cuestionar de esta manera, pero reconocemos también que la Biblia dice que el faraón también endureció su corazón por ver a esta nación prosperar, por ver la cantidad de esclavos que iba a perder. Endureció aún su corazón más. No necesitaba que Dios le ayudara en ese respeto. Luego en Éxodo capítulo 20, dentro de los 10 mandamientos dice: y hago misericordia, hablando de Jehová, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahí está esta juxtaposición de Dios lo hizo o el faraón lo hizo, pero también Dios visita misericordia a los millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El faraón no estaba guardando, no lo amaba a Dios y absolutamente no estaba guardando sus mandamientos. Entonces Dios no tiene pacto con él. Dios tiene pacto con su pueblo. Esto pinta un retrato como si fuese una pelea de boxeadores. Recuerden, la palabra plaga en el hebreo es golpe. Entonces, ¿cuántos pueden visualizar que el faraón está en una esquina y Jehová Dios está en la otra esquina? Bueno, suena un poco ridículo, ¿verdad? Pero el faraón endurece su corazón, pero cuando las rodillas le empiezan a fallar y a doblarse, Dios lo levanta una vez más a golpearlo una vez más. Otra plaga. Recuerden, fueron 10 plagas que de esta manera Jehová ejecutó sobre los dioses de este Egipto y de este faraón. ¿Para qué? Para demostrarle a todos, endureció el corazón para sostenerlo en su lugar y golpear una y otra vez para cumplir el pacto que Jehová había hecho con su pueblo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, a los que te tomen ligeramente, a los que abusen de ti. Entonces por eso Jehová una y otra vez golpeó plaga sobre el faraón y sobre los dioses del faraón. Dios juró en sangre que esto haría algún día. No me parece que Dios no solamente usó esas palabras si no lo iba a cumplir. No, hay gente que dice que no le parece justo, pero yo te digo lo siguiente: el pacto es parcial, no es justo. Dios pactó con Abraham y no con este faraón. Dios toma su pacto en serio. Entonces no es injusto Dios, no, Dios es absolutamente justo y Él va a cumplir su palabra y su promesa a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces este es el Dios verdadero. Dentro de esta historia reconocemos que hay otras razones por las que Dios endureció el corazón del faraón. Fue porque él quería que la nación de Israel supiera que Él, Dios, era el Dios verdadero. Pero este pueblo no entendió, aún después de 10 plagas. No podían observar el poder de Dios que estaba a su favor, y por eso muchos fueron afectados de las plagas, porque no pusieron su fe absoluta en este Dios. ¿Recuerdan cuando David peleó contra Goliat? Hubo esta promesa donde dijo que Dios derrotaría a los filisteos. Escriban ahí simplemente, eventualmente vamos a regresar la semana que viene a 1 Samuel 17:46. Este es un comercial, un segmento, un comercial de la semana que viene. Entonces, ¿qué está sucediendo con estas plagas, con esta liberación? Dios está honrando su pacto, porque el pacto siempre se cumple. Dios siempre cumple su pacto.
El pacto no es injusto, el pacto no es imparcial, el pacto es de sangre y debe y tiene que cumplirlo Jehová. Si te metes con alguien que ha pactado con Dios, no importa quién seas, te has equivocado. Mira, y por eso es problemático entre dos hermanos que no están alineados con la palabra de Dios. Es problemático cuando dos creyentes se interponen, porque la actitud de una, el Señor va a tener que juzgar entre los dos y va a tener que tratar con ambos. Entonces, como dice el doctor Jack Hayford, Isaías 54 dice: ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Es la promesa de Dios con el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Jack Hayford dice: no seas la arma. Entonces, si tú estás atacando a tu propio hermano cristiano, Dios va a tener que discernir y va a actuar a favor de los que le aman. Escuchen, los que le aman y obedecen sus promesas. Entonces, si tú estás peleando, ¿quién está amando a Dios y quién está obedeciendo? No sé. Entonces, no permitas que eso entre en tu discusión, porque sabemos que Dios dice que aun si vienen en contra de ti, no te defiendas tú. Romanos 12:19 nos dice que no tomemos venganza contra aquellos que se levantan contra nosotros, porque Dios dice: mía es la venganza y yo pagaré. Mira, deja que Dios te vengue. No te metas ahí contra los conspiradores, los detractores, los mentirosos que están mintiendo. No, deja que Dios se preocupe de ellos. ¿Por qué? Porque aun si siendo cristianos, uno u otro van a tener que amar a Dios y obedecer su palabra. Y si no obedecen, ahí es cuando Papá Dios puede interponer y tratar a separar a los hermanos y tratar con uno o el otro hermano. Me estoy yendo en parte ahí una senda que no vamos a culminar en esta plática, pero mira, aquí también puedo decir, es posiblemente que Dios dirá esto: yo también voy a hacer estas cosas para los que se meten contra mi pueblo. Pero eso no te salva si tú dices: yo también soy cristiano. No, eso no te salva. Permite que Dios se preocupe de tratar por tu situación. Procuremos caminar siempre en amor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después estas cosas serán añadidas. No maldigas a tu hermano. Deja que Dios hable con él. Y cuando vemos que las plagas caen sobre Egipto, recuerden que es Dios diciéndole al faraón: ¿te has atrevido a tocar a mi pueblo? Entonces, ese es mi pueblo y ahora me voy a tener que desquitar con el faraón. Mira, ¿a dónde va esta plática? Está yendo a lo que es la historia de Moisés, lo que es el plan de Dios, la estrategia de Dios en acción. Brinquemos a esa parte. Por fin sale el pueblo de Israel. El faraón les dice: salgan, ya están hartos después de la 10ª plaga, después del ángel de Jehová que tomó al primogénito. Ya faraón dice: ya salgan de aquí, salgan de entre mi pueblo. Pero Moisés ahora enfrenta un problema y tiene estas preguntas: ¿a dónde vamos a ir? Antes estábamos a gusto en ese sentido de esclavitud, pero teníamos todo ahí. Ahora Jehová me ha dicho que los lleve al desierto. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir? Tiene a millones de personas dependiendo y posiblemente muchas de ellas hacen las preguntas: ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el plan? ¿Y qué del frío, del calor? Ambos existen en el desierto. Y reconocemos, en el desierto están diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Cómo vas a cuidar de nosotros? A lo mínimo ahí teníamos en Egipto cobertura, pero Moisés enfrenta todas las preocupaciones que se pueden imaginar. ¿Cuántos de ustedes están conmigo que Moisés no tenía el plan exacto con lo que iba a hacer? Y estas preguntas que me estoy imaginando yo ahorita, se hicieron esa y muchas otras preguntas. ¿Con qué comprarán aún la ropa que se necesita, la comida para sobrevivir? Fueron esclavos por más de 400 años. No tenían ahorros, no tenían fondos, no tenían dinero, no tenían nada. Y aún más, ellos habían sido esclavos. ¿Qué de los ejércitos que vendrían contra ellos en guerra? Ellos no sabían pelear. Ellos no sabían la estrategia de guerra.
En ese momento preciso es cuando Moisés hizo lo correcto. Moisés clamó a Dios y dijo: Señor, este es tu pueblo, no es mío, pero es tu pueblo. Y Moisés continuamente acudía a Dios, buscaba de Dios, y Dios siempre le contestaba con estrategia, con la provisión, proveer para su pueblo. Y aún le respondía a Jehová. Y en ese segmento, Jehová le responde a Moisés: Moisés, cuando salgan de Egipto, pidan a los egipcios todo cuanto quieran. Se me hace muy interesante ese detalle. Los israelitas estaban como esclavos, no tenían ahorros, no recibían pago, pero la estrategia que Dios le dio a Moisés fue simplemente de que los israelitas le pidieran a los egipcios todo cuanto quieran, dice Jehová a Moisés, sus alhajas de plata, de oro, vestiduras caras, todo lo que quieran, pídanselo a los egipcios. Qué interesante lo que está sucediendo. La Biblia dice que los israelitas despojaron a los egipcios. En Éxodo capítulo 12, verso 36. ¿Qué pasó? Dios habló. Digan eso conmigo. ¿Qué pasó? Dios habló. Y en un solo día les pagó 430 años de sueldo tras haber trabajado sin pago. Dios cumple sus promesas y no solamente quiere llenar tu boca con apenitas un poquito, pero Él dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y mira, en un instante, 430 años de sueldo que no los había pagado, ahí lo pudieron aceptar. Y los egipcios con alegría le dieron. ¿Por qué? Porque las plagas, cómo estaba golpeando Jehová una y otra vez a esa nación. Aún así, reconocemos que cuando los israelitas salieron con lo que la Biblia dice en Salmo 105:37, dice: los sacó con plata y oro. Me imagino. ¿Por qué? Porque le pidieron a sus vecinos de esa nación que le dieran esto. Cualquier cosa que ellos pidieron, los egipcios no pudieron negarle, se lo entregaron, y por eso dice la palabra: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Vean eso una vez más, ¿ok? Escuchen esto. No había enfermos, aún independiente de la generación, la edad, no había ningún en las tribus enfermo. Todos salieron ricos y en plena salud. ¿Qué significa esto? Que todos estaban fuertes y saludables y salieron con todo el oro y el plata de Egipto. Y Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Verso 38 de ese capítulo. Verso 39 dice: extendió una nube por cubierta. Mira, este próximo paso, reconociendo que Moisés no comenzó con estrategia, pero aquí Dios los está llevando de la mano y extendiendo una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Inmediatamente deberían que reconocer que yo he vivido en el desierto y durante el día, durante los veranos, la temperatura quema coco, quema todo. Y aún gente ha muerto sin falta de protección, pero aquí Dios está cubriendo a su pueblo. Extendió una nube para cubrir y aún un fuego para alumbrar la noche. La oscuridad, posiblemente la luz de la luna y de las estrellas, pero aún así esa nube se convertía en un pilar o un fuego para alumbrar su noche. ¿Qué está haciendo aquí? Dios se está interesando, se está involucrando personalmente y sigue cumpliendo su promesa. Y aquí sigue algo muy especial: saldrán cuando se los indique, solo sígueme, le dice Jehová. ¿Qué está haciendo Dios? Moisés no sabe qué hacer, anda por el desierto por pura fe, tiene a 2 o 3 millones de esclavos judíos un poco angustiados. Moisés no cuenta con nada, solamente su fe, y anda por el desierto diciendo: oh Dios, ¿qué quieres que haga? Oh Dios, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice lo siguiente: sigue la nube, Moisés. Simplemente sigue la nube. Es lo único que tienes que hacer. Y esto lo encontramos
aquí en este capítulo, el verso 39 en adelante. Lean el verso 39 otra vez conmigo. Extendió una nube por cubierta. ¿Cubierta para qué? Para protegerlos, y el fuego para alumbrarnos, para protegerlos. Recuerden, están en el desierto. La única luz que tendrían serían la luna y las estrellas, pero también sufrían el frío del desierto. Pero no solamente ahí, envió comida, maná nueva, todos y cada día. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho en ese rol que Él se está presentando, se presentó a Moisés por nombre. Ahora les está dejando saber a través de las maravillas, de las plagas, pero también por la provisión en el desierto. Jehová les había dicho, como el salmista declaró: abre tu boca y yo la llenaré. Dice, una y otra vez está diciendo, y por eso vemos que aún a su gusto ellos pedían, y cuando se cansaron de la comida, del maná, la gente se quejó, y aún así Jehová sopló un viento y les envió codornices para que ellos pudieran comer a su gusto. Pero aún así, cuando tenían hambre se quejaban, cuando tenían sed murmuraban, y estaban continuamente en esta conociendo a su Jehová, pero no confiando en Él, si lo puedo decir de esa manera. Y ahí está donde injertamos esa historia donde previamente comencé, donde Moisés golpeó con su vara en vez de hablarle a la peña para que soltara su precioso recurso de agua. Pero también cuando atacaron los amalecitas, eran como los piratas del desierto, buscaban atacar a la gente débil, indefensa, así como mujeres y niños atacaron a los israelitas. Pero Moisés aún no sabía qué hacer. ¿Qué hizo? Clamó a Jehová. Clamó. Dice la palabra de Dios que Moisés sube a la montaña a buscar a Dios. Alza sus manos, y mientras mantenía sus manos alzadas, los israelitas prevalecían contra los amalecitas. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos Moisés, las manos significaban lo que era perder. Si alababa a Dios, ganaban, pero si las bajaba, perdían. Entonces Aarón y Hur le levantan las manos a Moisés para ayudarle, y los israelitas aprendieron y prevalecieron. Una y otra vez Dios se está presentando. ¿Quién no puede darse cuenta que si levanto las manos gano, pero si bajo las manos pierdo? Entonces aquí aún los israelitas, aunque eran tercos, dice la Nueva Traducción Viviente, aprendieron y prevalecieron. Dios les concedió todas sus necesidades. Y luego llegaron a un río con aguas amargas, aún esta bella historia donde tenían sed, pero no podían tomar porque el agua era amarga. Entonces Moisés buscó de Dios, y Dios le dio las instrucciones y cortó ese brazo, arrancó un árbol cerca de ahí y lo echó al río. Cuando lo hizo, el agua se endulzó y aún pudieron tomar. Eso es una historia tan sencilla. Dices, pero eso es un milagro. Sí, es un milagro, es increíble. Sí, de vez en cuando los milagros no tienen explicación y uno tiene que creerlo. La credibilidad viene por medio de nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en qué? O mejor dicho, ¿en quién? En un Dios que es tierno, es amoroso, es generoso. La instrucción que Dios les dio era que abrieran su boca para que Dios se las llenara, pero ellos la abrían para quejarse y murmurar. Pero aún Dios les estaba dando esa confianza, les estaba explicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en nuestro socio de pacto, o es decir, el representante del pacto, que nosotros hemos hecho ese pacto. Recuerdan, este socio, este representante declara: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, una y otra vez, Dios los está invitando: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere que lo dejemos cumplir lo que Él ha pactado y prometido. Reconocemos estas cosas. ¿Cuál debería ser nuestra postura frente a cualquier situación? Mira, abre tu boca y yo la llenaré, dice Jehová. Yo te daré de comer, yo te quiero saciar, y todo lo que tú necesites. Mi deseo como Dios es de cumplir mi pacto que he hecho
con la gente. Aún así siempre hay algunos que dirán, no veo a Dios moviéndose en mi vida. Tal vez no has abierto tu boca. Tal vez no has pedido. El que pide recibe, dice el Nuevo Testamento. No sé si has invocado a ese Dios que provee. A lo mejor ni lo conoces y eso causa que tu fe tambalee, estés incierto, estés desequilibrado en tu fe, pero Dios te pide, permíteme ser tu Dios. Recuerda, como si Dios estuviera rogando, recuerda mis palabras de pacto, recuerda lo que te he prometido, dice Jehová. Si yo voy a ser la portavoz de Dios, escucha estas palabras, llénate de mi palabra, dice Jehová, hasta que estés rebosando. Escribe ahí rápidamente Josué 1:8, porque es la palabra de Dios para tu vida. Si quieres ser saciado, si quieres poder escuchar y entender la voz de Dios, escucha Josué 1:8. Nunca se apartará de ¿qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos que recordar la historia de Israel. Sombra de día, antorcha o luz en su sendero, el fuego por noche, agua de la roca en el desierto, comida de los mismos ángeles para ellos a su gusto poder comer. Hasta su ropa, sus sandalias no se desgastaron. Entonces todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Adicionalmente, Él nos hará y Él nos hace su justicia. Él nos convierte en su justicia. Mira, ya usé la escritura, pero me recuerda de nuevo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús, Él se hizo la justificación, nos hace justos, nos pone delante de Dios justificados de una manera que nadie más nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. En esta noche uso las mismas palabras de Dios para tu vida. Abre tu boca. Es el mejor de lo que te puedes imaginar. Al abrir tu boca, Él te va a saciar. Posiblemente tú dices, si tú le pides paz, Él te promete la paz que sobrepasa tu entendimiento. No es simplemente un poquito de paz de vez en cuando, solamente el domingo. No, Él te promete que la paz que sobrepasa tu entendimiento es lo que quiere proveer. Posiblemente tú le pides dirección a través de un vellón como Gedeón lo hizo. Él te dice, te bautizaré con mi Espíritu Santo y te guiaré a través de ese testigo que mora en ti. No es exterior, pero es interior. Posiblemente tú eres el que está diciendo, quiero abrir mi boca, estoy pidiendo gozo. ¿Y Él te va a dar un poquito de gozo? No. Dice Dios, te responderé y te llenaré con gozo inefable. Inefable. Entonces, si tú le pides un poquito, reconocemos que nuestro Dios es generoso. Posiblemente tú le pides alivio de tus enfermedades y Dios te grita del cielo, levanta su voz al confirmar su pacto y dice, yo confirmé mi pacto y compré tu sanidad a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo, y por su llaga fuiste ya curado. En esta noche yo declaro que todo esto se trata de Dios, un Dios real que cumple sus promesas hasta 1000 generaciones. Si es posible que tú le pides por un poco de provisión, pues dice Jehová, yo me llamo Jehová Jireh y yo supliré conforme mis riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Con todo esto, Dios nos quiere recordar, yo soy el Dios que te libré de la esclavitud. Abre tu boca, que yo la llenaré, no solamente de comida, de todas las cosas buenas. Atesora las palabras de Jehová. Lee el fin del libro, porque el fin del libro en Apocalipsis declara que somos vencedores. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo Jesús y la palabra de nuestro testimonio, y aún por creerle al pacto hasta la muerte, Dios cumple su palabra y su promesa. No sé qué es lo que necesites en esta noche, pero en esta noche se trata y se trató toda esta explicación que servimos a un Dios que te ama
y que todavía a estas alturas, en este año, en este día en particular, Él quiere y desea y avanza para cumplir sus promesas, sus propósitos para aquellos que lo aman y obedecen su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Al yo cerrar mis ojos, tú también cierra tus ojos. Dios quiere ser el Dios no solamente del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento, que se involucra personalmente ahí en tu vida. Padre Celestial, yo extiendo mis manos a través de esta programación, aún a través de las edades. Reconozco que servimos a un Dios que se presentó como el Dios que es, y aún es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es a ese Dios que servimos en este día, Padre Celestial. Así como Moisés, yo te pido, Padre, suple, cumple tu promesa, tu palabra, guía, da estrategia a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros, a esta bella iglesia, Señor, que tú diste tu vida por ella, Señor. Da estrategia, provee, Señor, en el nombre de Jesucristo. Provee lo que solamente tú puedes proveer. Cuando el hombre cierra una puerta, mi Dios abre otra puerta. Lo que es imposible con el hombre no es imposible para Dios, pero todas las cosas son posibles. Y por eso declaramos en esta noche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, da alegría, da paz sin medida, Señor, hasta que su copa esté rebosando a mis hermanos que están viendo esta programación. Y esto lo pido en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Lo declaro yo en el nombre de Jesucristo. Digan amén conmigo, por favor, los que todavía están conmigo en esta programación. Declara amén y amén. Nos vemos mañana en la mañana para leer una lectura bíblica, y también nos vemos este domingo en nuestra iglesia en el parque a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.